Muy buenos días, mi nombre es Ariel Ceballos, soy docente en el nivel de posgrado en la Universidad México-Americana del Norte y estoy aquí en esta mañana para platicar de un tema con todos ustedes acerca de lo que debe ser la didáctica universitaria en tiempos de crisis, es decir, cuáles son esas acciones necesarias de los maestros ante los desafíos de la nueva normalidad. Como todos sabemos, hemos sido afectados por una enfermedad a nivel mundial derivado de lo que se ha nombrado como el COVID-19. Inició en China y rápidamente se propagó por el mundo y en nuestro país, en México, el 27 de febrero de este año 2020 se registró el primer caso. En nuestro estado, en Tamaulipas, el 19 de marzo se dio como resultado positivo el análisis realizado a una dama de Reynosa particularmente, con lo que el 20 de marzo ya en nuestra ciudad, en Reynosa, Tamaulipas, se pudo constatar, se pudo dar por seguro que teníamos ya nuestro primer caso. A la fecha tenemos ya más de 600 muertos, de 600 personas fallecidas en nuestra ciudad, y en el estado tenemos más de 2.500 personas fallecidas. A nivel nacional los números ya son muy grandes y pues esto nos ha afectado de manera muy importante. Las acciones que se derivaron de eso han afectado toda nuestra vida, todo lo que es nuestra sociedad ha sido sacudida por esta situación epidemiológica y nos encontramos con acciones que han afectado la economía, el sector laboral, el sector social, todas las áreas de la sociedad han sido afectadas por esta situación del COVID-19. En ese sentido, los diferentes estados han dado directrices de cómo deben de comportarse los diferentes municipios y las diferentes ciudades que conforman el estado o los estados, y se han dado acciones para que esto pueda avanzar en cuanto a su desarrollo, que nos dicen los epidemiólogos que esto tiene que avanzar y ya después vendrá una disminución. Y las gentes han estado participando y han estado siguiendo las órdenes de los diferentes tipos de gobierno. Entonces, en este sentido, se ha dicho o se ha estipulado, se ha sentado que cada una de las diferentes acciones son tendientes a disminuir el impacto de esta enfermedad. Nosotros en el ámbito de la educación, pues hemos sido también afectados y sacudidos definitivamente, y los cambios que se puedan dar de manera posterior son algunos de los temas que vamos a trabajar el día de hoy o que vamos a platicar, que vamos a comentar. Y en lo que es en la educación fue un impacto tremendo. Más de 2 millones de maestros fueron impactados por la pandemia. Un gran número de escuelas fueron cerradas porque la disposición fue que se tenía que tener mucho cuidado para evitar muchos contagios. En ese sentido, hubo alteración en los ciclos, se cerraron ciclos escolares, hubo cambios en las formas de dar clase, hubo cambios en las formas de calificar, hubo cambios en las formas de evaluar, y han sido muchos los impactos que ha tenido y las consecuencias que ha tenido en el sector educativo la pandemia debido a su potencial y rápida propagación. En ese sentido, lo que se ha podido ver es que cada una de las personas que estamos involucrados en el sector educativo nos hemos visto afectados de una forma u otra. Tanto los administrativos como los docentes, como el alumnado y como los padres de familia, pues nos encontramos con un escenario distinto al que estábamos acostumbrados. ¿A qué me refiero con esto? Que si bien antes teníamos clases presenciales y ocasionalmente clases en línea,
fue necesario de manera súbita brincar a este modelo, quiero decir, modelo híbrido de lo que sería una forma de seguir con los ciclos escolares. Entonces, en ese sentido, inicialmente se pensó que esto iba a culminar en abril mismo y que el 20 de abril se iban a reiniciar las clases, cosa que pues todos sabemos que no fue así. En ese sentido, tanto las autoridades federales educativas como estatales y municipales se apegaron, se unieron en la misma idea y se suspendieron todas las clases hasta el día de hoy, lo cual pasó en todas las universidades, en todas las instituciones educativas del estado de Tamaulipas y particularmente aquí en Reynosa. En la Universidad Mexicoamericana, siguiendo los lineamientos de las autoridades, se apegó estrictamente a lo que se decía, en lo que se indicaba, y afortunadamente esto sirvió para evitar también mucha más propagación, lo cual fue muy benéfico para todos. Entonces se adoptó el modelo de educación en línea y de trabajo en casa, en ambos casos apoyados con lo que es el Internet y el uso de las computadoras. La pandemia simple y sencillamente vino a sacudirnos como sociedad, fue un movimiento sísmico por lo desconocido e imprevisto. Se ordenaron cierre de centros, los docentes inmediatamente se pusieron a trabajar, muchos de ellos se reinventaron y muchos de ellos participaron y también otro grupo también que se mantuvo a la expectativa y aún algunos más que rechazaron estas nuevas instrucciones y se empezó a seguir trabajando, se empezó a trabajar de una forma híbrida. Quiero decir con esto que son las mismas clases como si estuvieran presenciales, pero en línea. O sea, no bien definido un sistema ni bien definido el otro, pero por las circunstancias en las que estábamos fue necesario que se hiciera todo esto. También fue necesario reflexionar sobre todo lo que nos estamos encontrando, que no todos los alumnos cuentan con conexión a internet, no todos los alumnos cuentan con dispositivos de reciente generación y eso pues estaba ocasionando que lo que se pretendía en seguir las clases no alcanzaran los resultados deseados. Tan es así que se ocasionó un cierto desconocimiento, cierta incertidumbre entre alumnos y maestros, pero la disposición tanto de unos como de otros para continuar con las clases fue crítica para que se pueda avanzar y se pudiera llegar a los niveles en los que ahora estamos. En septiembre se reaperturaron las clases y ahora ya bien definido con capacitación, con lineamientos de qué hacer, de cuáles tecnologías usar. Fue así que nuestra universidad decidió aperturar, lo cual hemos ido avanzando hasta la fecha de manera muy efectiva y muy eficiente. ¿Qué es necesario entonces hacer como maestros? Las consecuencias en la enseñanza han sido muy diversas, muy diversas. Y para abordar sobre esto quisiera yo presentar algunos cuestionamientos que son importantes de responder. Primero, ¿cómo ha impactado en la enseñanza y en el aprendizaje la pandemia? Específicamente en la labor docente, ¿cuál ha sido el impacto? ¿Qué consecuencias ha tenido en el trabajo de los maestros? ¿Con qué actitud asumen los docentes o asumimos los docentes las nuevas disposiciones? Aunque la pregunta principal yo creo que es ¿cómo será el trabajo de la plantilla magisterial universitaria a partir de la nueva normalidad? Es decir, de aquí en adelante, ¿cómo van a ser las clases? ¿De qué forma vamos a trabajar?
durante cuánto tiempo, o esto simplemente será hasta que ya se descubra una vacuna y entonces se pueda tener un control más de la enfermedad y regresar de alguna manera como se hacía antes. Son preguntas todas importantes que cada uno de nosotros debe de tener una respuesta dentro de su propia perspectiva. Entre las cosas que los maestros hemos encontrado a raíz de la situación esta que se está dando de la pandemia, Sánchez en este mismo año realizó una investigación sobre qué dificultades se encontraban los maestros en su trabajo como maestros a raíz de la pandemia. Entonces, en ese sentido, él nos dice que se encontraron con dificultades. Los maestros que respondieron, que participaron en la investigación, dijeron que dificultades que se relacionan con problemas relacionados con la logística, es decir, manejo del tiempo, horarios de clase, espacios físicos, comunicación institucional, entre algunas otras cuestiones de logística. También se encontraron con dificultades tecnológicas, es decir, acceso a Internet, equipos de cómputo o de comunicación como son los celulares o las tabletas, el conocimiento y manejo de plataformas educativas, etc. También las dificultades relacionadas con el conocimiento de herramientas que tienen que ver con la educación a distancia, es decir, plataformas de video, forma de comunicarse sea por mensajería o por correo electrónico, y son dificultades que se han encontrado los maestros. Y también dijeron los maestros que participaron en esta investigación que una serie de dificultades socioafectivas donde se vinculan aspectos relativos a emocionales, es decir, estrés, tristeza, frustración, ansiedad, cansancio, desmotivación, en fin, una serie de elementos que repercuten decisivamente en la personalidad de los maestros. En la UNAM también se realizó una investigación al respecto y con una muestra de 788 docentes de la UNAM, respondieron que tuvieron problemas en cuanto al uso de la tecnología en la comunicación. Ellos empezaron a emplear el Facebook, el WhatsApp, el Zoom, el Google, el Hangouts, Skype y una serie de herramientas tecnológicas que existen para que ellos pudieran comunicarse, porque se estaban encontrando que tuvieron una serie de situaciones logísticas que también ellos mencionan. En un 43.3% decían que tuvieron problemas con la logística, un 40% decía que tuvo problemas con la tecnología, otros respondieron, un 35% dijo tener problemas a la hora de adecuar la parte pedagógica con la tecnología, y también un porcentaje importante hablando acerca de que también se afectó de manera personal. Todas estas investigaciones que se han estado haciendo es con la idea de encontrar formas de poder ayudar a los maestros en esta nueva situación que se está dando y que para nosotros pues es totalmente desconocida, ¿sí? En ese sentido, quisiera yo decir lo que el resumen de una investigación que se hizo en América Latina acerca de cuál es la opinión que tienen los maestros en relación a las tecnologías digitales y afectadas todas en cuanto a su uso por la cuestión de la COVID-19. Entonces, el resultado que ellos encontraron fue que esta emergencia aceleró la integración tecnológica en la enseñanza universitaria. Si bien ya se emplean herramientas, pero no en el nivel en el que esta pandemia ocasionó en cuanto a su uso. Sin embargo, 3 de cada 4 docentes en América Latina, escuchen este dato, no se sienten preparados para incorporar herramientas digitales en el aula. Eso es muy importante. También encontraron en esta investigación que la falta de recursos tecnológicos y financieros
es muy importante para poder tener los equipos, tener las conexiones y las herramientas necesarias para realizar docente en el aula o apoyados en tecnologías desde sus propias casas. También ellos consideraban que la planeación estratégica y la capacitación son algo muy importante y necesarios para estos nuevos tiempos. Por otro lado, Marcela Paz, en la revista del Grupo Educar, nos dice que, en una interesante opinión, que los maestros hemos tenido que entrar a la fuerza. ¿Por qué? Porque los profesores, o un buen número de ellos, no estaban preparados para realizar clases a distancia, y aún menos para la utilización de diversas herramientas. En todo caso, para estos dos se requiere capacitación, porque si bien podemos decir que estar frente a una computadora, estar frente a un equipo y estar participando, no significa que sepamos usar los diversos softwares, diversos programas que existen en el mercado para que nos puedan ayudar para impartir nuestras clases o ayudar a que nuestros alumnos aprendan. Entonces, en cuanto a las consecuencias que ha tenido el trabajo de los maestros, han sido varios, pero quisiera yo decir lo siguiente. Yo soy profesor en la maestría de gestión de la educación y varios de mis alumnos han presentado algunas propuestas de investigación muy interesantes que están relacionadas con lo que les voy a decir en este momento. ¿Cuál ha sido el impacto o las consecuencias que ha tenido en el trabajo de los maestros? En primer lugar, hubo una alteración de los tiempos, hubo una alteración. ¿A qué me refiero eso? Con esto, se alteraron los horarios porque ahora la clase puede ser en la tarde, en la noche, en determinado momento, puede ser consecutivamente, pueden ser de breves horas las aulas ya no son los espacios físicos de los centros educativos, sino que estaban en las casas, algunas veces en las aulas, algunas en las salas de sus casas, en los pasillos, en las cocinas, en fin, en diversos lugares donde ellos pudieran acomodarse los maestros. Entonces, alteró todo lo que tenga que ver con los tiempos de los maestros. Inclusive en cuanto a su tiempo de ocio, porque si el maestro tenía su programación de su jornada laboral, de dar clase en la mañana y la tarde estaba libre, pues ahora se alteró también todo eso. Son situaciones muy impactantes para la vida de todos ellos. También como maestros fue necesario que se modificaran contenidos. ¿A qué me refiero con esto? Que muchos de los contenidos, dadas las circunstancias que se presentaron, ya no fue necesario cubrirlos, ya no fue posible cubrirlos todos, sino que fue necesario hacer un análisis entre autoridades y maestros para encontrar aquello que sea relevante para los alumnos y pudieran cumplir con el programa. Y esto es una tendencia que en diversas partes del mundo están refiriendo lo mismo. Ha habido cierta modificación en cuanto a los contenidos de las clases. También la modificación en cuanto a las formas de enseñar. Evidentemente no es lo mismo estar en el aula que estar frente a un equipo o estar viendo a los alumnos en pantalla y esperando su participación, motivándolos, no es lo mismo. Entonces eso fue necesario que los maestros se adaptaran y estuvieran pensando que cómo podemos enseñar o cómo podemos hacer que los alumnos aprendan, pero buscando nuevas formas y nuevas estrategias. A la misma vez también fue necesario encontrar otras formas de evaluación, que en este caso las rúbricas nos ayudan muchísimo, pero que algunos maestros en el desconocimiento de las rúbricas o por no usarlas, se encontraron en desventaja y no pudieron dar unos buenos resultados en cuanto a lo que es un trabajo genuino de evaluación de los aprendizajes. Entonces fue necesario que se modificara también eso de las formas de evaluar, porque de esa manera ellos pudieron encontrar la forma de poder evaluar el aprendizaje de sus estudiantes. También hubo alteraciones en las responsabilidades administrativas. Pues, tenemos ahora que comunicarnos, tenemos que presentarnos, tenemos que llamarnos, nos dicen a tal hora, se comunican a tal hora, si tenemos que entregar en tiempos,
se modificó también las fechas de entrega, etcétera. Una serie de situaciones que fueron de impacto para los estudiantes, para los maestros, perdón, en cuanto a lo que es el trabajo docente. Se incrementó el manejo de equipo tecnológico, ahora pues estamos al pendiente con las computadoras, con las cámaras, con el celular, con las tabletas, iluminación, aire acondicionado, edición de audio, edición de video, o sea, una serie de situaciones que fue necesario aprender o acercarnos a alguien que sabe para ver cómo se manejan esos equipos, cómo se trabajan esos softwares. Es decir, fue algo muy impactante. Esas son algunas de las consecuencias que ha tenido el trabajo de los maestros. El trabajo en sí, en esta nueva situación, en esta circunstancias derivadas de la pandemia, nos ha ocasionado que inclusive nuestro tiempo libre disminuya y mucho del trabajo que se tenía como ya establecido y se incrementó porque se tiene que hacer otro trabajo más en casa. Entonces, en ese sentido, fue muy interesante también conocer la actitud con que los maestros o enfrentan esta situación. Uno de los estudiantes de la maestría, donde estoy dando la clase de metodología de investigación, le llamó la atención este tema y está proponiendo hacer esta investigación en cuanto a la actitud con que asumen esta situación los profesores. Inicialmente podemos decir que son dos. La primera es la que podemos decir de bloqueo, es decir, no puedo, es difícil, es complicado, yo no sé manejar, no tengo, es un rechazo, incertidumbre, miedo, enojo e inclusive hubo maestros, profesores que dijeron, yo no voy a dar clases en línea, yo no voy a dar clases usando computadora, yo regreso a dar clases hasta que ya podamos nosotros estar frente al alumno. Independientemente de que las circunstancias de las materias, de los contenidos, algunos así lo reclamen, sin embargo, la actitud es muy importante en ese sentido. Entonces, muchos maestros se pusieron con esa actitud de rechazo y de no aceptación, o de sentirse obligados, o de sentirse que les imponen una situación con la que ellos no están de acuerdo, pero que pues que dadas las circunstancias fue necesario hacer. Por el contrario, afortunadamente, otro buen grupo de maestros se mostró con apertura, con aceptación de las nuevas de estas circunstancias, de lo que hay que hacer, inclusive aportando ideas innovadoras, con aprendizaje y disposición al trabajo. Profesores que pusieron en primer lugar a sus alumnos, que yo creo que esa es la clave, ¿no? Esa es la crítica para los que somos, la parte crítica para nosotros los que nos consideramos maestros, los alumnos. Ellos son nuestra razón de ser. Y inclusive ellos, varios de ellos propusieron nuevas formas de enseñar. Esas son algunas de las maneras en que las actitudes de los maestros que han respondido a esta nueva situación. Ahora bien, a partir de aquí en adelante, si bien ya se está trabajando y se está avanzando, pero la pregunta crítica es, ¿cómo va a ser de ahora en adelante? ¿Qué tenemos que hacer? No podemos quedarnos con el modelo tradicional, con el modelo de antes, tampoco con lo que estamos haciendo ahorita, porque lo que estamos haciendo ahorita fue una medida reactiva. No se pensó, no se planeó, no se organizó, entonces simple y sencillamente se reaccionó. La idea entonces es encontrar una forma, pero con planificación, con organización, todo bien estructurado y bien pensado de aquí en adelante. En uno de los temas que como maestros todos sabemos y manejamos, la didáctica. La didáctica. Todos ya saben qué es la didáctica. Viene del griego didácticos, que su objeto de estudio es las prácticas de enseñanza, es decir, el cómo se enseña. En ese sentido, podemos hablar sobre
mucho sobre ello, pero quiero avanzar rápidamente. Lo que es, tenemos la didáctica general, que es la que se encarga de enseña en todos los niveles, en todas las materias, en todas las formas posibles y define formas sistemáticas de enseñanza de una manera muy, muy general. También está la didáctica específica. La didáctica específica se enfoca en las normas y métodos que son aplicables para el aprendizaje de una materia en particular. Hablamos así de didáctica de la geografía, didáctica de las matemáticas, didáctica de las ciencias sociales, didáctica de la estadística y ahí toda materia que se pueda ocurrir. Algunos más agregan que existe una didáctica diferencial. Esa didáctica diferencial es aquella que tiene en cuenta la evolución y las características del aprendiz, de manera que con eso la enseñanza se personalice. En este caso, yo creo que los maestros de preescolar, los maestros de primaria, pueden entender de mucho mejor forma a qué se refiere esto, e inclusive los de educación especial, que todavía son mucho más avanzados en esos temas. Entonces, hasta aquí estamos viendo lo que es la didáctica que nos sirve a nosotros como maestros para enseñar, para encontrar las maneras de enseñar y fomentar el aprendizaje. En ese sentido, Alicia Camiloni, una investigadora latinoamericana, enumera algunos criterios de diferenciación en algunas partes de Latinoamérica en cuanto a la enseñanza de la siguiente manera. Pone didácticas específicas según los diferentes niveles del sistema educativo. Didácticas específicas según las edades, que es lo que hablábamos de la diferencial. Didácticas específicas de las disciplinas, que también es lo que ya mencionamos hace un momentito. Didácticas específicas según el tipo de institución. Es decir, como toda escuela privada, hay escuelas de confesión religiosas, hay escuelas militares, hay escuelas dirigidas hacia algún tema o casadas con alguna ideología en particular y que tienen algún tipo de didáctica y de cómo debe enseñarse ahí. Didácticas específicas según las características propias del sujeto, que decía yo es lo que tiene que ver con la educación especial. Y todos esos criterios ayudan a conformar lo que debe de ser la didáctica específica. A la misma vez, en la didáctica tradicional es aquella que está basada en la repetición, en la memorización y en conductas dirigidas. Y por tanto, son conductas esperadas como demostración en el aprendizaje. Y que, por encima de todo, son reguladas por el docente. En este tipo de didáctico, de forma de enseñar, lo importante es el contenido, no tanto el alumno, sino el contenido. ¿Qué tienes que aprender? Y entonces hay que repetir, hay que memorizar, hay que practicar, etcétera, etcétera. Durante el paso del tiempo, a pesar de la incorporación de cómo elaborar gráficos, imágenes, el incremento de la lectoescritura y la insistencia en la práctica constante, se sigue un modelo antiguo, pero con un ropaje tecnicista, y estamos hablando principalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, de 50, 60, 70, 80, 90, donde todavía se enfatizaba todo este tipo de elementos de memorizar, de repetir, de practicar, independientemente de que yo estuviera haciendo imágenes o haciendo gráficos que nos motivaban a leer. Sin embargo, seguía bajo ese esquema tradicional, ese esquema que mencionaba yo hace unos momentos. Sin embargo, en diversas partes del mundo, principalmente en Europa, hubo un movimiento que se llamó el movimiento de la Escuela Nueva, en donde participaron pedagogos españoles, italianos, franceses, rusos. Estoy hablando de Ferrer, de Crowley, Freinet, Montessori, etcétera, etcétera.
en donde se derivaron, ellos presentaron nuevas formas o diferentes esquemas de enseñanza, diferentes metodologías, diferentes enfoques de cómo es que debe aprender el alumno, haciendo a un lado lo que se ha considerado como tradicional y acercándolo a lo que es lo que se debe de aprender. De todas esas ideas que ellos propusieron, inclusive hasta la fecha todos sabemos, conocemos los colegios Montessori que existen, hay todavía resabios de lo que ellos propusieron en su tiempo, en su momento, de que debe de ser una enseñanza privilegiando al estudiante, que es la principal diferencia. Privilegiando el aprendizaje del alumno y no tanto la exposición sabia y profunda del erudito, en este caso del profesor. En ese sentido, fueron desarrollándose diversas estrategias hasta que se conformaron algunas que ya muchos de ustedes conocen, como son las de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, la investigación como estrategia de enseñanza, método de casos, aprendizaje colaborativo, aula invertida y muchas otras estrategias que ustedes conocen, inclusive varios de ustedes mucho mejor que yo. Sin embargo, todos tenían en particular centrado en el alumno en dos formas. El alumno necesita aprender, por lo que se le motiva, se le guía, se le va conduciendo, el alumno investiga, estructura, ordena, prepara todo y él ya se apropia del conocimiento. Y la otra vertiente es que el alumno tiene un conocimiento y partiendo de lo que tiene allí, el alumno empieza a construir su propio conocimiento y hace los mismos trabajos de investigación, de estructuración y ordenamiento, lo asimila y lo acomoda utilizando el lenguaje piagetiano dentro de su propio conocimiento, estableciéndolo así como su conocimiento suyo. Entonces, estamos viendo hasta aquí cómo la didáctica ha ido avanzando y cómo ha llegado hasta nuestros tiempos. Esta didáctica, estas formas de enseñar, esta estrategia que usted pueda usar, esta técnica de enseñanza que usted use, tiene trasfondo de ciertos elementos tradicionales como bastante elemento innovador y ahora se le incorporó a todas estas técnicas y estrategias de enseñanza la tecnología. Entonces, hemos llegado entonces donde la informática ha presentado una serie de elementos que son muy fuertes para que el alumno aprenda, o sea, causan un impacto muy profundo en el aprendizaje del alumno. Y a esto se le ha llamado como la didáctica tecnológica. Es decir, con la incorporación de diferentes tecnologías en la educación, se fue pensando en diferentes formas de enseñar usando tal o cual software, tal o cual equipo tecnológico. Y entonces ahora se habla de lo que, como les dije hace un momento, la didáctica tecnológica. En el campo de la didáctica tecnológica hay mucho por escribir, se ha hecho bastante, debo de decir, se ha investigado, hay bastantes estudios realizados sobre el tema, pero aún así este cuerpo teórico necesita seguir en desarrollo y ahora se está encontrando con que como profesores de educación superior, nosotros necesitamos incorporar muchas de estas estrategias didácticas con las tecnologías de más reciente cuño. Existe ahora la idea y la intención de mezclar la presencialidad con la informática, pues para ello será necesario que todos nos demos a la tarea de aprender, de capacitarnos mucho más en la educación en línea, en tecnología, de ver qué es lo que está saliendo y ver cómo esto puede ser aplicado en nuestra enseñanza, en nuestra materia. Una de mis alumnas ahora está también trabajando en un proyecto de cómo la gamificación le puede ayudar en la enseñanza de la contabilidad. Entonces, la gamificación, que también es uno de los temas de reciente incorporación a las estrategias educativas, que es el uso de los videojuegos o de juegos para que puedan los alumnos aprender. En ese sentido, nosotros los maestros tenemos que aprender ahora diferentes elementos. En primer lugar, ¿qué necesitamos hacer como maestros bajo el esquema de la nueva normalidad?
En primero, tenemos que aprender a educar en la era digital. Aprender en la era digital implica conocer bien a nuestros alumnos actuales. Si bien todas las teorías pedagógicas fueron productos de su tiempo, actualmente se tiene de manera distinta a otra nueva población, a otra nueva generación. Todos sabemos, todos estamos conscientes de que los niños de ahora son muy hábiles en el manejo de la tecnología. ¿Sí? Entonces necesitamos conocer a los estudiantes de hoy, a los estudiantes actuales, conocer los contenidos que son relevantes para el hoy y, en la medida de lo posible, conocer el futuro también. Tenemos que conocer cómo debemos de enseñar bajo este nuevo enfoque. Tenemos también que aprender sobre cómo los alumnos están aprendiendo el día de hoy. Tenemos que repensar en relación a los estilos y técnicas de aprendizaje dadas las nuevas tecnologías. Eso tiene que ser algo muy importante en nuestro trabajo. Y también tenemos nosotros que aprender nuevas estrategias o la combinación de estrategias para poder enseñar. Existen videos en la red que nos hablan acerca de algunos avances tecnológicos que se tienen en algunas universidades de maestros, de cómo emplean inclusive los hologramas para la enseñanza. Y bueno, lo que yo quiero enfocarme es simple y sencillamente en cuanto a que como maestros tenemos que aprender a educar en la era digital. Tenemos que repensar nuestro trabajo bajo un enfoque tecnológico. Debemos encontrar esa combinación de tecnologías y recursos que sean lo más apropiadas para mejorar el impacto pedagógico. Tenemos que comprender que es necesario capacitarnos en el uso de las tecnologías. No podemos quedarnos con el conocimiento de tal o cual equipo o de tal o cual software al día de hoy, porque en 3 años, 2 años o 1 año ya habrá cambiado, ya habrá algo diferente y tenemos que aprender a usar. Tenemos que incrementar el conocimiento y uso de la tecnología educativa y toda aquella tecnología que se pueda acomodar y adaptar a la educación. Esto es muy importante. También sería bueno que tomemos las experiencias de los MOOCs, que son cursos masivos abiertos en línea, nada más que lo mencioné por siglas en inglés, y todo lo que ellos llevan de experiencia en cuanto a enseñanza masiva online, porque ya tienen ellos un sustento de cómo se hace todo eso. Entonces, eso nos pone bajo nuevos escenarios. Tenemos que comunicarnos con nuestros alumnos. Tenemos que ser innovadores en cuanto al uso de estrategias de enseñanza. Tenemos que reestructurar nuestras clases. No solamente conformarnos con un estilo en cuanto a que siempre hacemos lo mismo cada clase. Ahora hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto. Y es como que nuestra receta para cada clase que impartimos. Y tenemos que reestructurar todo ello para que cada experiencia educativa, cada experiencia con los alumnos sea diferente, sea distinta. Tenemos que regularnos en cuanto a nuestros tiempos y tenemos que asumir algo que también es a veces crítico, la colaboración entre profesores, porque los docentes y principalmente en la educación superior creemos que solo yo tengo el conocimiento y la verdad y por mis títulos académicos, con nadie más puedo trabajar y a mí se me deben de apegar, a mí me deben de contagiar y no es así. Es colaboración, podemos aprender aún de nuestros alumnos y con ello encontrar nuevas formas de enseñar, que al final de cuentas lo que queremos es que nuestros alumnos aprendan y encontrar la mejor manera de que así sea. Algunas de las intenciones que tienen a nivel mundial en cuanto a los escenarios de la nueva normalidad es que de ahora en adelante tenemos que estar más al pendiente de la salud emocional de nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque algunas veces viene el alumno con el temor de que por estar saliendo o que nos comparta a través de una videoconferencia que alguien en su familia está enfermo y eso le causa estrés, le causa complicación. Entonces, tenemos también que aprender a trabajar mucho más en ese sentido. Los recursos tecnológicos nos permiten
mantenernos en comunicación, pero también podemos darle otro o mejor uso en cuanto a mostrar un interés genuino por nuestros alumnos. Tenemos que tener una mentalidad de crecimiento, de desarrollo. Diversas voces en el mundo están pidiendo que se repiensen todos los contenidos de las materias y que se enseñe aquello que realmente es crítico y válido para las vidas de las personas, y en lugar de dar tanto conocimiento, quisiera yo mencionar enciclopédico, y que no tiene relevancia para las acciones de nuestros alumnos. Entonces tenemos que repensar muy bien también todo eso. Si es necesario reducir contenidos, pues se hace con la idea de ofrecer contenidos que le puedan ayudar a nuestros estudiantes. Tenemos también que encontrar una manera de mejores formas de evaluar para que de esta manera, tanto en la reducción de contenidos, también se reduzcan las evaluaciones y podamos nosotros visualizar que realmente el alumno aprendió lo que queremos que da, según sea lo que tiene que desarrollarse posteriormente. Ahora, en el caso de educación superior, en las licenciaturas, si bien es necesario que nosotros como maestros estemos seguros de que el estudiante, el ingeniero, el médico, el enfermero, el licenciado, sepa o conozca las herramientas necesarias para hacer tal o cual actividad en la profesión, concentrarnos en ello, pero sin agobiar ni dar otro tipo de elementos que pueden ser muy bien ser hechos a un lado o pasarlos al segundo plano para enfocarnos en aquello lo que es relevante y pertinente para nuestros estudiantes. Existen esfuerzos inclusive desde el ámbito de la psicología y de la psiquiatría para que los maestros estemos en la actitud correcta. ¿A qué me refiero con estas intervenciones? A que nosotros como maestros estemos al pendiente de nuestras reacciones y platiquemos con los psicólogos, platiquemos con alguien para que nos ayude a que aún nuestro estrés disminuya, todas esas actitudes negativas que no repercuten en nuestros alumnos. Si es necesario, los psicólogos nos pueden ayudar en este sentido. Además, muy importante entender que en el desarrollo y en el avance de lo que es la acción y la tecnología, se está llegando a nuevos escenarios. Tenemos actualmente la tendencia del conectivismo, que fue algo que empezó a enseñar George Siemens, en el sentido de decir que es necesario aprender en función de las nuevas tecnologías. Y él impulsa o promueve lo que es el conectivismo, que es decir, que el alumno aprende cuando está en conexión con otras personas, con el conocimiento en la red, con el conocimiento existente en bases de datos. Y él, en su teoría, dice que se aprende mejor cuando estamos conectados a nodos. Y bueno, es algo que está empujando en el ámbito de la tecnología educativa el conectivismo, que está yendo a pasos lentos pero seguros, y que con esta situación de la pandemia, pues que está agarrando mayor relevancia y están volteando a ver qué es lo que realmente dice el conectivismo. También existe la idea de lo que es la educación líquida. Eso dicho por el pensador inglés de apellido Bauman. Él nos dice que la sociedad actual se acomoda o se adapta como los líquidos. Y en ese sentido, la educación también debe hacer lo mismo. Es decir, la educación debe estar en función de las circunstancias del lugar, de las circunstancias del maestro, de las circunstancias de los contenidos, para que se pueda alcanzar la mejor o el mejor de los resultados, que es el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y que en ese sentido tenemos que repensar cómo están nuestros planes de estudio, tenemos que repensar cómo enseñamos, tenemos que repensar cómo aprenden, para que nos adaptemos y pues se pueda hacer todo lo necesario para que la educación se acomode o se adapte a estas circunstancias del presente.
Educación líquida. Ese es uno de los temas del momento. Con esto quiero ya ir cerrando mi plática en esta mañana. Actualmente es el momento de las ideas. Tenemos que buscar un punto de inicio, llegar a un punto de inflexión para trabajar hacia adelante, tomando las experiencias del pasado, viendo las experiencias del presente para tratar de diseñar nuestro futuro y con ello desarrollemos un modelo educativo que pueda responder a las necesidades cambiantes de nuestra sociedad. ¿Sí? Tenemos que acostumbrarnos a trabajar con la incertidumbre. Esto es muy importante. Los absolutos están desapareciendo y solamente quedan unos cuantos. En ese sentido, tenemos nosotros que ir pensando cómo va avanzando y cómo tenemos que enfrentar todo ello. La incertidumbre se volverá una compañera constante en todo nuestro trabajo. Nos queda mucho por hacer, nos queda bastante por diseñar. Es algo muy crítico el que la tecnología en la educación incrementará su presencia. Eso no hay vuelta de hoja, no hay vuelta de hoja. Es así. Los docentes tenemos que cambiar nuestra mentalidad con respecto al uso de la tecnología. La didáctica tecnológica cada vez agarra más fuerza y las acciones docentes necesarias ante los desafíos de la nueva normalidad requiere de una didáctica correcta en tiempos de crisis. Quisiera terminar mi participación con una frase que encontré de John Dewey y que dice: si enseñamos a los alumnos de hoy como enseñábamos ayer, les estamos robando el futuro. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenos días y espero que nos encontremos en otra ocasión. Hasta luego.